Buen día, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy estudiaremos problemas de aplicación sobre el teorema del seno y del coseno. Primer problema. Un hombre mide el ángulo de elevación de una torre desde un punto situado a 100 metros, o sea que de acá a la torre hay 100 metros, como se ve acá. Si el ángulo medido es de 20 grados, o sea, este ángulo que hay acá, el que se forma acá, es de 20 grados. Y la torre forma un ángulo de 71 grados con el suelo. Esta es la torre, entonces el ángulo que forma acá con el suelo es 71 grados. Determine su altura, ¿sí? Entonces ya usted decide qué ponerle. En este caso nosotros pusimos que este ángulo se llamaba A, este ángulo se llamaba B, este ángulo se llamaba C. Por tal razón, si este ángulo se llama A, este sería el lado A, que es la altura de la torre, que es lo que debemos hallar. Si este es el ángulo B, este sería el lado B. Y si este es el ángulo C, este sería el lado C. ¿Sí? Entonces, yo me doy cuenta que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, A más B más C es igual a 180. Yo necesito hallar C, entonces C es igual a 180 grados, A está sumando, pasa a restar, B está sumando, pasa a restar. Entonces C es igual a 180 grados menos A, que vale 20 grados, menos C, que vale 71 grados, como se ve acá. Entonces C es igual a 89 grados, ya hallé el valor de C. ¿Sí? Entonces, utilizando el teorema del seno, puedo hallar el lado A. ¿Por qué? Porque conozco el ángulo A, el ángulo C y el lado C. Entonces dice A sobre seno de A es igual a C sobre el seno de C. Entonces, seno de A está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda que A es igual a C por seno de A sobre seno de C. Entonces A es igual a C. ¿Cuánto vale C? 100 metros. Vean. Por el seno de A, ¿cuánto vale A? 20 grados, como se ve acá. Sobre el seno de C, ¿cuánto vale el seno de C? Lo acabamos de hallar acá, 89 grados. Coge una calculadora, abre un paréntesis, multiplica 100 por el seno de 20, cierra paréntesis, divide entre el seno 89 y eso me da igual a 39,2 metros. Y esa sería la altura de la torre. Siguiente problema, segundo problema. Dos personas van por un camino, pero en un punto hay una bifurcación, formándose dos caminos con un ángulo de 52 grados entre ellos. Entonces acá van caminando y se forma el ángulo de 52 grados, como lo vemos acá. Cada uno toma un camino distinto. El primero avanza con una velocidad de 3,3 kilómetros por hora y el segundo con una velocidad constante de 4,1 kilómetros por hora. Calcular la distancia que los separa después de transcurrir un tiempo 1,4 horas. Entonces me doy cuenta que como la velocidad es constante, ¿sí? Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. Es un movimiento uniforme. Entonces distancia de uno sería 3,3 kilómetros por hora por el tiempo, que es 1,4 horas, multiplican 3,3 por 1,4, eso le da 4,62 kilómetros. ¿Por qué? Porque cancela horas con horas. Y para hallarlo otro utiliza la misma fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces distancia es igual a la velocidad, que es 4,1 kilómetros por hora por 1,4, y con una calculadora 4,1 por 1,4 le hará 5,74, cancela horas con horas y le haría kilómetros. Entonces ya acá, noten que acá ambos partieron y se bifurca formando un ángulo de 52. Entonces hay una distancia de 4,62 kilómetros, ya conocemos, y otra de 5,74, ¿sí? Usted puede denominar los ángulos como quiera, ¿sí? Yo denominé este ángulo A, entonces este sería el lado A. Yo denominé este ángulo B, este sería el lado B. Yo denominé este ángulo C, este sería el lado C. Entonces ya tengo un dibujo. Entonces este dibujo es el mismo anterior. Entonces como ya conozco los dos lados que se forman entre los dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, puedo hallar el lado opuesto al ángulo por el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno del ángulo A. Le saco raíz cuadrada a ambos lados, entonces me queda la raíz cuadrada cuadrado es A, entonces A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno del ángulo A. Entonces A es igual, ¿cuánto vale B? Entonces B vale 5,74. Pero es kilómetros, pero eso elevado al cuadrado, más C, ¿cuánto vale C? 4,62, pero eso elevado al cuadrado, menos 2 por A, que vale 5,74 kilómetros, por B, que vale 4,62 kilómetros, por el coseno de A, pero ¿cuánto vale A? 52 grados. Entonces coge una calculadora, oprime raíz cuadrada, abre un paréntesis, dice 5,74 al cuadrado más 4,62 al cuadrado menos, abre un paréntesis, 2 por 5,74 por 4,52 por el coseno de 52, cierra dos paréntesis y le da igual, y eso le da aproximadamente 5,99. ¿Por qué kilómetros?
Usted eleva acá kilómetro al cuadrado, le queda kilómetros cuadrados. Usted eleva acá kilómetro al cuadrado, le queda kilómetro al cuadrado. Y kilómetros por kilómetro me queda kilómetro al cuadrado. Y si usted suma kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados, le va a dar kilómetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de kilómetros cuadrados es kilómetros. Por eso no son las unidades. Tercer problema, dice, una persona se encuentra en la ventana de su apartamento que está situado a 9 metros. Entonces acá tengo el apartamento, la persona está acá y de acá a acá hay una altura de ¿cuánto? De 9 metros, como lo vemos acá. Y observa el edificio del frente de la siguiente manera. Entonces mira acá y al frente hay un edificio, como lo vemos acá. ¿Sí? La parte superior con un ángulo de elevación de 35. Entonces mira hacia arriba y el ángulo que forma es de 35, como se ve acá. Y la parte inferior con un ángulo de depresión de 43. Entonces mira hacia abajo y el ángulo que se forma acá es de 43. Determine la altura del edificio del frente. Entonces me están pidiendo que termine eso. Entonces otra vez, yo voy a decir que este ángulo, todo este ángulo que se forma acá, todo este es A. Este ángulo que se forma acá es C, este ángulo que se forma acá es B. Si este ángulo es B, este sería el lado B. Si este es el ángulo A, este sería el lado A. Si este es el ángulo C, este sería el lado C. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo dibujo acá. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto mide el ángulo A? Pues el ángulo A es la suma de 35 más 43, como vemos acá. 35 grados más 43 me da 78, ya tengo A. Y yo también sé que este ángulo C que hay acá, entonces sé que este ángulo C es igual a 180 grados menos el que mide acá, que es 90, menos este que es 35, como lo vemos acá, 180 menos 90 menos 35. La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Coge una calculadora y dice 180 grados menos 90 menos 35 y eso le da igual a 55 grados. Ya yo sé el ángulo C. Entonces dice, utiliza una relación trigonométrica y dice seno es igual a cateto opuesto con hipotenusa. Entonces en este caso seno de 43 grados, vea, como acá es igual a cateto opuesto, que es la distancia que hay de acá a acá, que es esta misma, que es ¿cuánto? 9 metros. Sobre la hipotenusa, pero ¿quién es la hipotenusa en este caso? El lado C. Entonces queda que el seno de 43 igual a 9 metros sobre C. Despeja, C está dividiendo, pasa a multiplicar, C no está multiplicando, pasa a ir. Entonces me queda que C es igual a 9 metros dividido entre el seno de 43. Entonces coge una calculadora y dice 9 dividido entre el seno de 43 y eso le da aproximadamente 13,19 metros. Ya yo el lado C. Entonces ya puedo utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque usted necesita hallar el lado A, que es la altura del edificio, mire, y conoce el ángulo A, el lado C y el ángulo C. Entonces despejamos, seno de A está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda que A es igual a C por el seno del ángulo A dividido entre el seno del ángulo C. Entonces me queda que A es igual a C. ¿Cuánto vale C? C vale 13,19. Véanlo, cómo está acá. Por el seno de A, pero ¿cuánto vale A? Yo lo llamo 78 grados, acá está. Sobre el seno de C, pero ¿cuánto vale C? C vale 55 grados. ¿Es correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al tener eso, entonces coge una calculadora y dice 13,19, abre un paréntesis, 13,19 por el seno de 78, ¿sí? Sobre el seno de 55, dividido entre el seno de 55, eso da aproximadamente 15,75 metros. ¿Es correcto, jóvenes? Entonces ya al tener eso, entonces ya ustedes pueden hallar eso. ¿Listo? Continuamos. Siguiente problema. Un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar su equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. Acá tengo un edificio y acá está el otro. El ingeniero se encuentra en el punto A, como se ve acá, el ingeniero está acá parado en este punto. Y con los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias respecto a los dos edificios, 60 metros y 70 metros. Entonces, de acá a acá hay 60 metros y de acá a acá hay 70 metros, ¿sí? Respectivamente. También sabe el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual. O sea, el ángulo que se forma acá es 40 grados, en este caso lo voy a llamar A. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Entonces yo voy a hallar la distancia que hay de acá hasta acá. Yo llamé a este ángulo A, llamé a este ángulo B y a este ángulo C. Si yo llamo a este ángulo A, este sería el lado A, que sería la distancia del edificio. Si yo llamo a este ángulo B, este sería el lado B. Y si yo llamo a este ángulo C, este sería el lado C. Entonces tengo esta gráfica. Entonces otra vez lo mismo. ¿Por qué utilizo el teorema del seno? Conozco dos lados y el ángulo que forma entre ellos. Puedo hallar el lado del ángulo, ¿sí? Entonces en este caso es A. Entonces el teorema del seno dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno de A. Le saco raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de A cuadrado es A. Y me queda que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2AB coseno de A. Entonces A es igual. ¿Cuánto vale B? Entonces B dijimos que valía 70 metros, pero es elevado al cuadrado. Más C, ¿cuánto vale C?
60 metros, pero eso elevado al cuadrado. Menos 2 por A, que vale 70 metros, por B, que vale 60 metros, por el coseno de A, ¿cuánto vale A? 40 grados. Coge una calculadora, oprime raíz cuadrada, abre un paréntesis, dice 70 al cuadrado más 60 al cuadrado menos, abre un paréntesis, 2 por 70 por 60, por el coseno de 40, cierra dos paréntesis, igual, y eso le da aproximadamente 45,44. ¿Por qué metro? Entonces, metro elevado al cuadrado a metros cuadrados, metro elevado al cuadrado a metros cuadrados, y metros por metros da metros cuadrados. Como todo es metros cuadrados, usted lo suma a metros cuadrados, y la raíz cuadrada de metros cuadrados es metros. Espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Lo único que deseo es que entiendan estos problemas y después vayan al libro guía que tenemos, ¿sí? Y desarrollen los ejercicios similares. Que estén muy bien, jóvenes. Feliz día.